Estás en Crónicas de la Tarde, estás en el 13 y estamos aquí, nos quedamos aquí. Vamos a estar todo el tiempo que sea necesario aquí para acompañarte, para que nos acompañes, para estar todos juntos y pensar cómo vamos transitando este segundo tramo de la cuarentena. Un tramo que dejó habilitado el presidente ayer y que se va a extender desde el 1 de abril hasta el 12. 12 días más. Y atención, puede que haya nuevas prórrogas, así que hay que repensar toda la vida diaria, ver cómo vamos manejándonos, qué cosas nos pegan bien, cuáles mal y cómo pasamos de la mejor manera posible este tiempo, tratando de disfrutar de lo que se pueda disfrutar de esta cuarentena. Lo hemos convocado. Buenas tardes a todos los compañeros en el piso. Hola, Mónica. ¿Qué tal? Mónica. Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Firmes ahí trabajando, ¿eh? Por supuesto. Juntando toda la información que vayas necesitando, ¿sí? Vamos a hablar ahora con Facundo Manes, neurólogo, neurocientífico, una persona de extraordinario prestigio, pero además con una gran capacidad de comunicación, para ver qué herramientas tiene para darnos en este momento de tanto desconcierto. Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola Mónica, un placer estar en contacto. Bueno, ¿cómo no? A ver, en este momento todos tenemos sensaciones y sentimientos muy contrapuestos, muy contradictorios. ¿Cómo lidiamos con todo eso? ¿Qué nos podés decir como médico, a la luz de toda tu experiencia, que nos podemos manejar? Sí, estamos viviendo simultáneamente varios tipos de crisis. Sin duda una crisis de salud pública, y quiero enviar toda mi gratitud a los colegas, a las enfermeras, auxiliares, camilleros, gente de mantenimiento que están en la primera línea y van a estar, van a darlo todo. Pero también, además de una crisis de salud pública, es una crisis económica, una crisis social, humanitaria, incluso una crisis de frontera. Y esto tiene un gran impacto, como bien preguntás vos, en las emociones, en los comportamientos individuales y sociales. También hay dilemas morales, es una crisis moral en muchos aspectos, de tratar de tener conductas mezquinas o cooperar. Y las pandemias en general influyen como catalizadores de un cambio social y cambian los sistemas de creencias. Y esta situación es especial porque, a diferencia de la gripe, por ejemplo, de 1918, ahora estamos en un mundo globalizado y la angustia que ocurre en China, Italia, España o Argentina nos acecha al mismo tiempo. Todos conocemos las noticias que pasa en el otro lado del planeta. Entonces, por primera vez, creo yo que hay una pandemia global de miedo y ansiedad generalizada. Y esto incluso... Sí, perdón. No, te decía que uno lo siente en su propio cuerpo, con su propia familia, con los amigos, con los que habla por teléfono. Y esta es una situación con la que vamos a tener que convivir mucho por delante. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con eso? Sí, porque ahora voy a dar ciertos datos de la ciencia que nos pueden ayudar a pasar de la mejor manera posible este confinamiento, este aislamiento. Pero esta situación, para terminar la reflexión inicial, nos trae a cuenta dos ideas que de alguna manera parecían haberse desvanecido en la hipermodernidad. La primera idea era que la del ser humano vulnerable. Hoy nos encontramos todos vulnerables. Y la otra, que se había perdido un poco, y esto nos hace ver claramente el valor clave que tiene la comunidad. Somos seres sociales nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yendo a tu pregunta específicamente. Bueno, primero, mantener una rutina. Es muy importante en esta etapa levantarse a una hora, arreglar el día de la manera más rutinaria posible, acostarse, si es lo posible, en la misma hora. Las rutinas son clave porque esto es largo, es una maratón, y tenemos que tener la resiliencia o adquirir la resiliencia para pasar esta cuarentena, este confinamiento, preservando lo más posible el bienestar mental. Así que la rutina es importante. Además, debemos... A ver, la rutina sería, me levanto, si estoy acostumbrado a desayunar a una determinada hora, desayuno, si estoy acostumbrado a bañarme a una determinada hora y puedo hacerlo, tengo los elementos en casa, hacerlo,
comer siempre en un horario más o menos regular, no cambiar brutalmente la vida, dejarse llevar por un tiempo sin horas. Esa es la idea. Exactamente, intentar sostener una rutina que balancee el trabajo que vamos a estar haciendo online, las tareas del hogar, el esparcimiento. Tenemos que tratar de tener una rutina para cosas que nos entretengan. Es un momento de hacernos mimos, de ser menos críticos con uno mismo, y también una rutina que incluya relajarnos y hacer cosas que disfrutamos. Pero es muy importante que en estos días creemos una rutina. La rutina nos va a ayudar mucho a pasar de la mejor manera esta etapa excepcional. Además, y en algo que ustedes pueden ayudar mucho, y que lo están haciendo, pero debemos ser firmes en esto, debemos buscar información precisa de fuentes confiables. Tenemos que evitar la sobreinformación. Tenemos que dedicar un rato a actuarnos y luego desconectar de la información del coronavirus. Y ustedes van a tener que dar otros contenidos más allá del coronavirus, porque lo que pasa es que la sobreinformación puede aumentar la sensación de riesgo y por ende el miedo y la ansiedad. La sumatoria Debo de decirte, sí. Debo decirte, me paro en este punto y te permito después desarrollarte con toda libertad, como lo estás haciendo también, que a los propios periodistas en este momento nos está costando seguir con nuestro hábito de estar las 24 horas conectados a la información, porque al recibir tanta información, hay que mantener la cabeza en este momento, y eso significa también administrar la información que uno recibe. Totalmente, porque ahora les cuento además cómo procesa el cerebro y la mente la sobreinformación. Básicamente nos ocurre lo que llamamos los científicos del comportamiento humano una negligencia de la probabilidad. Cuando estamos permanentemente bombardeados por imágenes en los WhatsApp de lo que ocurre a otro lado del mundo, lo que ocurre en los hospitales, aunque sea en una provincia o una región de Italia o en un estado americano o en China, nosotros usamos el afecto como información. Los pensamientos de la probabilidad que nos ocurra a nosotros. Entonces, la sumatoria de estímulos de información no acrecienta el riesgo real de enfermarnos gravemente, pero sí la sensación de amenaza, y juzgamos más probable que nos ocurra algo grave. Y además, estar en esta situación, esta ansiedad, diría, que se genera, nos lleva a tomar medidas de seguridad, por ejemplo, comprar cosas que nos alivian transitoriamente. Esto lo llamamos ilusión de control. Pero en realidad se hacen, esto es transitorio, y luego la ansiedad reaparece con mayor fuerza. Y la infodemia se puede definir como difundir noticias falsas o maliciosas sobre la pandemia, que esto además aumenta el pánico y la angustia. Así que debemos seguir a la información de los ministerios de salud, a la gente experta, pero hacer de más no trae mayores beneficios, ni estar todo el día conectados con esta información. Ahí además me paro es importante... sí, a ver. No, si querés te hago como un listado de recomendaciones, o me vas interrumpiendo, como vos quieras. Yo lo que quiero es que la gente tenga herramientas para pasarlo mejor. Perfecto, haz el listado porque tenemos algún delay en la comunicación. Hacelo completo y te vamos escuchando. Al final haremos preguntas, dale. Gracias. Bueno, otra cosa importante, lo primero que dijimos es rutinas. Después es evitar la sobreinformación. Otro importante es practicar técnicas de relajación. Por ejemplo, meditación, aunque sea 10 minutos al menos al día. Trabajar la respiración. Cuando uno está ansioso, con miedo, la respiración se hace más tensa y se acorta. Todo esto, manejar la respiración, respirar profundamente, sostener la respiración, exhalar profundamente, hacerlo durante el día, nos va a aliviar. Además, practicar técnicas de relajación, meditación. Una opción importante podría ser mindfulness, que es una meditación en la cual nos concentramos en el presente, sensamos el cuerpo sin juzgar y vemos que los pensamientos aparecen pero se van yendo como las nubes. Todo esto ayuda muchísimo a disminuir el estrés, mejorando el ánimo. Otra cosa que podemos hacer es disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Poner atención en lo que generalmente hacemos automáticamente, cocinar, disfrutar
el presente. Un cerebro atento al presente es un cerebro más feliz, con más bienestar. También es importante tener una alimentación saludable, una dieta balanceada. Tenemos que hidratarnos bien, comer en forma balanceada, una dieta balanceada, evitar el alcohol, el tabaco, las drogas, porque todo esto nos puede afectar en esta maratón que vamos a vivir. Una cosa muy importante que vos me has escuchado hablar y que yo repito siempre, desde la ciencia sabemos que una de las mayores cosas que nos da bienestar es el vínculo humano. Nosotros somos seres sociales y este virus agarra lo mejor de nosotros, que es la interacción social, y la usa en contra nuestra. Si bien tenemos una restricción física, no tenemos que restringirnos socialmente, tenemos que usar la tecnología, WhatsApp, el celular, la videoconferencia para comunicarnos con nuestra red. Es muy importante estar en contacto con los seres queridos tecnológicamente, porque tenemos que tener una restricción física, pero no social. Tenemos que estar conectados con nuestros vínculos. Otra cosa que nos ayuda en estos momentos excepcionales es tener un propósito. En general a la gente le hace bien, le da más felicidad y bienestar tener un propósito en la vida, un propósito que sea algo más importante que uno mismo, que nos exceda. Y hoy somos parte de una nación, de un mundo, de la especie humana, y tener ese propósito nos va a ayudar a pasar esta etapa muy difícil. Además, gratitud, poner en foco en lo que tenemos y lo que recibimos. Tenemos que ser amables con nosotros mismos. Cuando todo anda mal, tenemos que enfocarnos en lo que tenemos que anda bien. Las pequeñas cosas pueden contar, pero algo funciona bien en nuestra vida. Agarrarnos de eso. Otro aspecto importante es la actividad física. Aunque estemos en un departamento chico, en un lugar chico, tenemos que hacer la actividad física posible en forma regular, 30 minutos por día. Es muy importante hacer alguna actividad física, la que podamos, bajo las condiciones que podamos. Recuerdo que Mandela, y él en su pequeña celda hacía todos los días ejercicio. Así que, aunque tengamos poco espacio y no tengamos facilidades, algún tipo de ejercicio podemos hacer. Online hay muchos cursos de profesores. Tenemos que hacer ejercicio por lo menos media hora por día, el que podamos. Otro aspecto importante es dormir bien, descansar. Tenemos que dormir 7, 8 horas. Y si tenemos posibilidad de dormir una siesta, si no tenemos la energía que tenemos siempre, no importa, no vamos a tener la misma energía que siempre. No nos castiguemos por eso, pero seamos amables con nosotros mismos. No tener miedo de reconocer y expresar los sentimientos que genera esta situación. Hablemos de lo que nos pasa, lo que vos dijiste recién. Muy importante, aún los periodistas están estresados. Los médicos, los camilleros, los enfermeros van a tener momentos de estrés. Todos somos humanos y vamos a tener lo mismo. Tenemos que hablar de las emociones que nos están pasando. Y también aburrirnos. Volver a aburrirnos no está mal. Cuando el cerebro no hace nada, trabaja mucho, así que hay que aburrirnos. Y tenemos que ayudar a los mayores a prevenir la soledad. Ahora en Salto me está escuchando mi mamá, que está sola, y con mi familia estamos llamándola, le pedimos receta de cocina, mis hijos, mis sobrinos la llaman. Entonces tenemos que evitar la soledad de los mayores, porque los mayores siempre en el mundo están solos, o hay una mayor prevalencia de soledad. Y esto va a acelerar o va a aumentar la soledad de los mayores. Así que hay que ayudar a la familia, llamar a las personas que queremos, ayudarlos de la manera que podamos, pero un llamado nunca está de más en esta etapa, sobre todo una persona mayor. Facundo, mira, en este momento yo estoy en un estudio fuera, un estudio que hemos improvisado más distante, solamente con 2 compañeros, somos siempre los mismos para una mayor protección personal. No es mi casa, es un estudio, un pequeño estudio donde estamos resguardados. En el estudio nuestro están algunos de nuestros compañeros, los compañeros de antes de los que hoy estamos distanciados, los que estamos aquí, y algunos de ellos quieren hacerte algunas preguntas, si te parece. Sí, Facundo, desde acá Nacho, te saluda Nacho Juliano. Tomaba nota de todo lo que decías y me daba cuenta que es casi de modo individual. ¿Cómo podemos hacer para llevar adelante la convivencia? Hoy en día muchos de los que estamos haciendo la cuarentena compartimos las horas del día con nuestras mujeres, nuestros hijos. ¿Cómo podemos hacer para que esta convivencia sea de la mejor manera y qué recomendaciones tenés al respecto? Bueno,
paciencia y tolerancia. Nosotros somos seres sociales, el ser humano en la evolución se cree que logró el cerebro maravilloso que tenemos porque en algún momento logró vivir en grupo. Así que parte de lo que somos, lo somos porque logramos vivir en grupo. Y tenemos que agarrar lo mejor del ser humano, porque en esta etapa puede aparecer lo peor del ser humano. La falta de paciencia, la mezquindad, el individualismo. Tenemos que tomar lo mejor del ser humano. Tenemos que, y espero que esta crisis también nos haga revalorizar la cooperación, el altruismo, sentirnos como un colectivo, utilizar la inteligencia colectiva, la creatividad. Así que tu pregunta es buena, porque esta crisis puede sacar lo peor del ser humano, pero también puede sacar y debemos trabajar para sacar lo mejor de nuestra especie, que es, como dije, la cooperación, la inteligencia colectiva, el altruismo, la paciencia, la tolerancia. Facundo, vos recién hablabas de la sobreinformación, ¿no? Y yo me pongo en el lugar de la gente que nos está mirando, que está haciendo la cuarentena ya hace muchos días, que tiene muchos días por delante y que abre el diario y se encuentra con todas malas noticias, todas del mismo tema, son todas pálidas, en el celular, en la tele, que son inevitables y estamos permanentemente en contacto con esas malas noticias que nos llegan. Digo, ¿cómo puede hacer la persona que nos está mirando para aislarse un poquito de todo eso y muy poquitito, pero aunque sea un ratito, poder tener algo que hoy falta tanto, que es la esperanza? ¿De dónde podemos sacar esa esperanza de que todo va a mejorar, de que todo va a estar bien pronto, cuando en los medios, en el celular, sobre todo lo que vos decías, la sobreinformación, nos llega tanta data negativa, tanta información que en el mundo empieza a salir y es todo para atrás, son todas pálidas? Bueno, muy buena pregunta también, porque acá hay varios niveles de responsabilidad. Primero, en el liderazgo. Los líderes en esta etapa deben tener 3 roles fundamentales. Primero, cuidarnos. Segundo, que además cuidarnos implica que el gobierno, los gobiernos, pero también que permitan una interacción entre el sistema sanitario, el gobierno y la sociedad. La sociedad, el comportamiento de la sociedad es muy importante para afrontar esta situación. O sea que, primero, cuidarnos. El sistema sanitario, la sociedad, somos un equipo. Segundo rol del liderazgo, de cualquier liderazgo, es decir la verdad. No son momentos de ocultar la verdad, es momento de hablar claramente, francamente, de dar la información real, de no permitir la viveza criolla, que no se meta la viveza política. Es el momento de hablar claro y con la verdad a la sociedad. A pesar de que sean malas noticias, digamos. A pesar de que el gobierno tenga que dar malas noticias, hay que darlas igual. Y el tercer punto es calmar el miedo. El rol de los líderes es calmar el miedo. Déjame hacer una reflexión. Vamos a ganarle al virus. Esto va a terminar con la especie humana ganándole a otro virus. A un costo quizás alto, tenemos que, y a costa de mucho sufrimiento, tenemos que tratar de trabajar para que ese costo sea lo menor posible y el sufrimiento sea lo menor posible. Pero inevitablemente va a haber un costo y va a haber mucho sufrimiento, y ya hay sufrimiento en el mundo. Tenemos que evitar, pero esto va a terminar ganándole la especie humana al virus una vez más. ¿Por qué? Por la inteligencia colectiva, por la planificación, por la ciencia, por la medicina, con la estrategia. Pero... Facundo. Sí, te quiero déjame decirte que... Déjame decirte... Sí, te escucho. No, estaba pensando en esto de la esperanza, en los mayores, la gente más grande, la que está en la edad ya definitivamente de riesgo, aunque está en los umbrales, está compartiendo en este momento mucho más miedo. Y el miedo es, cuando todo esto termine, el mundo no va a ser igual y probablemente yo, que tengo determinada edad, me voy a quedar del lado de adentro, de los que menos chances tienen hacia adelante de encarar el mundo de la afuera, porque va a ser riesgoso, aun cuando termine la cuarentena. ¿Qué hay para decirle a los adultos mayores hoy? Que tiene razón, el mundo no va a ser el mismo, el mundo cambió. Y ya lo dije hace unos minutos hablando con ustedes, que todas las pandemias históricamente cambiaron los sistemas de creencia, de autoridad de la época. Así que claramente el mundo no va a ser el mismo, pero también hay que pensar
que de todo lo malo que nos está pasando, de todo este dolor que está causando esta pandemia, todo este sufrimiento que está causando y va a causar lamentablemente, que tenemos que tratar de trabajar para que sea el menor posible, quizás esta pandemia nos obligue a reconsiderar quiénes somos, qué valoramos, y en el largo plazo quizás podemos descubrir la mejor versión de nuestra especie humana. Quizás esta pandemia tenga algo dentro de todo el dolor que causa y el sufrimiento que causa y va a causar, algo que nos ayude a redescubrir nuestra mejor versión como especie humana, que es un poco lo que dije yo, sentirnos colectivamente como parte de un equipo humano. En el mundo se estaba perdiendo esta sensación colectiva de que somos una especie que necesita la solidaridad, la planificación, la estrategia, la educación, la ciencia, la salud. Y quizás un aspecto que podamos rescatar de esto, quizás es una esperanza mía, un sesgo mío positivo, es que nos va a obligar a revisarnos quiénes somos, qué queremos ser, y quizás saquemos la mejor versión de nuestra especie. Bueno, te agradecemos mucho, 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 Facundo, haberte escuchado, siempre nos da un marco de tranquilidad. Yo, a modo de despedida, una última cosa. ¿Cómo hago o cómo hacemos para sacar de nuestra cabecita en estos días el pensamiento oscuro, el que es negro, ese que viene, que nos ataca de golpe, y esto termina mal? ¿Hay una técnica, una herramienta? Mirá, estas técnicas que yo dije, que estas recomendaciones basadas en la ciencia que acabo de explicar en el inicio de nuestra charla, para tratar de pasar lo mejor posible esta etapa, preservando lo mejor posible el bienestar mental, no es que es un agobio que hay que hacer todo eso, es un nuevo agobio lo que tenemos. Cada uno puede tomar algo de lo que dije, lo que le venga bien. Tampoco queremos suprimir las emociones negativas. Las emociones negativas las vamos a vivir. Y más, nosotros pensamos desde la ciencia que el bienestar incluye aceptar es cierto que podemos cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos y que el cerebro crea la realidad. Y hoy podemos cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Nosotros no podemos cambiar la realidad, pero podemos cambiar la forma que reevaluamos la realidad. Y bueno, y creo que hay que hacer este trabajo de tratar de cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Pero tenemos que saber que las emociones negativas van a estar, tenemos que aceptarlos, y el bienestar incluye aceptar estas emociones displacenteras. Bueno, Facundo, muchísimas gracias. Seguramente te vamos a necesitar a lo largo de estas semanas, estos meses, para volver a recalcular el camino, ¿sí? Un lujo haberte tenido. Gracias. Un gran placer. Saludos a todos. Chao. Era Facundo Manes, ustedes ya lo conocen, saliendo haciendo trabajo desde Skype, desde su casa, remota. ¿Cómo va a ser la cuarentena cómo va a ser la vida después de la cuarentena? La gente más joven dice, muchos dicen, no vamos a volver a recuperar ciertos modos. Nos hemos acostumbrado a tomar distancia, a no abrazarnos, a no besarnos, a no expresar con el cuerpo, con la piel, todas las cosas que nos pasan, las alegrías, las broncas. No sé qué se está manejando como información y qué manejan ustedes en el piso, chicos, en relación a esto. ¿Qué se está diciendo? A ver, Mónica, la realidad es que, como vos decís, no va a ser lo mismo después del 12 de abril o tal vez 1 o 2 semanas más. Lo hablábamos hoy temprano. Lo que era común para un joven ir a un boliche va a tener que esperar. Para aquel que le gusta, no sé, por ejemplo, pienso en el que va a la cancha, va a pasar por lo menos 1 o 2 meses más para que la rutina, aquella que teníamos hasta los primeros días de marzo, vuelva a ser lo que era. Tengo, Mónica, si querés, para compartir, Pampa, algunos puntos de lo que se maneja en el gobierno, de lo que podría pasar a partir del 13 de abril. Hoy por hoy lo que se pregunta a la gente, y ahora lo vamos a ver en placas, es qué va a pasar después de Semana Santa. Algunos de los puntos que se manejan en el gobierno. Shopping con cantidad de gente limitada. Uno de los puntos centrales, que no vaya todo el mundo a los shopping, porque ahí es donde se puede generar
un foco de contagio. Ejercicio en espacios abiertos. Se piensa que todavía no van a abrir los gimnasios al 13 de abril cuando termine la cuarentena obligatoria. Otro punto importante, los patios de comida de los shoppings. Le ponen mucho énfasis en eso. Por eso, muy probablemente cuando termine la cuarentena obligatoria, no es que vamos a poder ir a comer a los patios, al patio de comida de los shoppings, sino que va a ser simplemente para pasar a buscar comida. Otro punto muy importante. Sí, Mónica. No, Martín, vos estás haciendo toda esta enumeración y arrancaste diciendo a partir del 13 de abril. Sí. Yo quiero ser un poquito cautelosa, porque no quiero generar expectativas que después nos frustren. Claro, Nosotros, como dijo recién Mane y como está diciendo todo el mundo, estamos en una larga competencia. Y las soluciones o las estrategias las van evaluando día a día. Este fin de semana todo el gobierno reunido escuchando a los infectólogos. Entonces, se están evaluando, esto está en la mesa de arena del presidente, se están evaluando posible abrir sobre presión desde el punto de los que producen, de la economía, cómo sostener la economía, el pago de los sueldos si algunos sectores no se movilizan. Pero bueno, está muy interesante escuchar en qué están pensando, solo que hago este paréntesis. No se hagan la película de que el 13 se soluciona todo, estamos divinos de nuevo. Pedro Can. No se hagan esa película. Bueno, Pedro Can, uno de los especialistas más reconocidos del país y que es una de las personas que asesoran al mismísimo presidente, usa una metáfora muy interesante para poder entender lo que es. No se imaginen esto como una palanca de on-off, de prendido y apagado. No es que cuando se implementó la cuarentena, prendemos la cuarentena y el 13 de abril la apagamos y salimos todos. Y eso además, no va a pasar, no va a suceder. Te completo nada más con otro de los puntos que están manejando en el gobierno de lo que puede llegar a ser a partir de que termine la cuarentena total, que tiene que ver con los comercios de cercanía, que durante mucho tiempo, varias semanas y quizás meses, solo vayan ingresando de a una persona. Algo similar a lo que se está haciendo ahora, cuando uno hoy va a comprar a un almacén de barrio, se entra de a una persona y el resto de la cola espera afuera en la calle. Bueno, eso va a mantenerse, va a quedar, es una de las cosas que está manejando el gobierno. Y lo último, Nacho, tiene que ver con los boliches, los recitales y los eventos deportivos. Se espera que eso esté cancelado, que todavía no comience, que durante varias semanas, inclusive, insisto, meses, todos esos eventos en el cual se reúne muchísima gente sigan cancelados. Tal vez junio, julio. Apoyando lo que decías, Mónica, si realmente Déjeme, el 13 de abril... Nacho. Sí. No, solamente antes de salir de este punto digo algo y ya vamos. Les voy a dar una buena noticia. A ver. ¿Qué tanto hace falta? Así, pero es una buena noticia Todas porque sirven. hoy lo recuerda y lo refuerza la Organización Mundial de la Salud. Este virus no se transmite por el aire, no vive en el aire, no vive suspendido en el aire. Bien. Si vive solamente adentro de un organismo vivo, humano por ahora, y de algunos animales, esas especies que están en evaluación, donde habría producido la mutación, vive adentro de un organismo en el que logra penetrar, y si está fuera de eso tiene una corta vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si sale digamos, en el estornudo una persona, cae inmediatamente, pierde vitalidad y cae. Entonces, ¿dónde está el virus? En las superficies lisas sobrevive un tiempo que todavía no se sabe. Y remarcan, Mónica, el tema del barbijo. No nos volvamos locos si hay faltante de barbijos. Recordá cómo abrimos el viernes el programa. Un golpe comando, piratería del asfalto, 100.000 barbijos robados que ya deben estar siendo vendidos en el mercado negro. No hace falta el barbijo. El barbijo sirve para la persona que está enferma y para tener cuidado, obviamente. Y es importante, Mónica, lo que vos decías, es la Organización Mundial de la Salud, porque yo me imagino a la gente del otro lado que ya se le empieza a mezclar la información, porque al principio se decía, inclusive los propios infectólogos dicen que van aprendiendo a medida que van pasando los días, la propia gente se mezcla con la información, porque al principio se decía que quedaba 2 horas en el aire, después se dijo 3 días. Bueno, es importante ordenar la información. La Organización Mundial de la Salud de la que está diciendo no queda en el aire, esto tan importante que vos señalabas, Mónica. Sí, no queda en el aire, no queda flotando. Si alguien estornuda arriba mío, obviamente puede quedar en mi ropa, puede quedar en mi piel. Y lo importante, si eso ocurriera, es inmediatamente retirarse la ropa, lavarse las manos claro. y nunca llevar
nunca llevar la posibilidad del virus que haya quedado en alguna superficie a la cara, porque ingresa muy especialmente por las mucosas de la boca, de la nariz. Entonces, atención con esto, es una cosa que es una pequeñísima buena noticia. Esto ya se sabe y está comprobado científicamente. No vive en el aire, se contagia por contacto, por contacto, piel, mucosas, ¿ok? Se van conociendo sin duda más propiedades del virus, como decís, Mónica, y lo bueno es que nosotros acá en la Argentina, como lo dijo ayer el presidente en conferencia, tenemos el diario del lunes y estamos comprando tiempo con esta cuarentena para achatar la curva de contagios, como decíamos, y tiempo para que llegue quizás, Dios quiera, un medicamento, una vacuna. Pero déjame un segundo retomar lo que decíamos y lo que planteábamos, si realmente el 13 de abril vuelve toda la normalidad o no. Y esa es la pregunta, en verdad. ¿Será así? ¿Y por qué digo esto? Recuerden ustedes el informe del Ministerio de Salud, donde decía que justamente acá en el país el pico de contagios de esta pandemia se espera que sea para después de mediados de abril e incluso principios de mayo. Por eso cuesta creer. Realmente hay que ver cómo se va progresando en este sentido de los contagios, si verdaderamente se va a levantar esta cuarentena después del 13 de abril. Bueno. Y con respecto... Sí. Ahí te traigo un comentario que se ha escuchado en los pasillos del gobierno, de funcionarios, de infectólogos también, de la gente que está siguiendo el tema. Si va muy bien la pandemia, quiere decir, si se sostiene plana la curva, si la vamos llevando plana, ¿por qué la levantaríamos? Claro. Y si va muy mal, ¿por qué la levantaríamos? Claro, los dos escenarios. Entonces, el problema es que esto se contradice con otra lógica que es la de la economía. La economía en ningún caso, estando en cuarentena, mucho más tiempo va a sobrevivir. Y no dejemos de mencionar también el tema de las clases, que es fundamental. Un montón de padres que están ahora mirándonos, que están con sus chicos y se preguntan cuándo van a volver las clases. Termina la Semana Santa, termina la cuarentena obligatoria, el lunes. ¿Tengo que llevar a mi hijo al colegio? Bueno, eso todavía no está definido, pero sí hoy habló el ministro de Educación, Nicolás Trota, y dijo que por ahora no está hablándose el hecho de que el lunes mismo, después de la cuarentena, los chicos vuelvan a clase. Y acordate, Pampa, Mónica, Nacho, lo que dijo el presidente Alberto Fernández. No es mi primera prioridad que los chicos vuelvan a las clases, que los chicos vuelvan a las aulas físicamente, porque son agentes transmisores. A nadie le pasó nada por perder un año, dijo. Exactamente. Haciendo referencia a esto de las clases. Y vuelvo a lo que decía Nacho. El tema de la vacuna, el tema del antibiótico. Hoy el doctor López, que es otro de los infectólogos que está en la mesa chica del Ministerio de Salud, junto a Ginés González García, y que aconsejan al presidente, hablaba de la posibilidad de un antibiótico, es decir, vos contraer la enfermedad, pero tratar de paliarla y tratar de erradicarla de tu cuerpo de acá a por lo menos 2 meses. Y sí una vacuna para directamente combatirle que no entre en el organismo dentro de un año recién. Claro, porque la vacuna tenés que crearla, tenés que probar de que efectivamente combata el virus. Tenés que probar, y esto es fundamental y lo explicaban muchos los especialistas, que no dañe al organismo, que no sea una vacuna dañina. Y una vez que pasa todo eso y que está probada, hay que empezar a comercializarla, hay que empezar a fabricarla, hay que distribuirla, no en un país, no en 2 países, en todo el mundo, para toda la población. Por eso es que no se espera que la vacuna llegue en los próximos meses. Puede tardar, como decía Pampa, hasta un año en generarse todo eso. Mientras tanto, chicos, bajemos un poquito al día de hoy, porque estamos en una situación en desarrollo, como dicen en las noticias, en curso. Acá hay un día a día en el que se están tomando decisiones, pero no nosotros en nuestra casa, ni siquiera nuestro presidente, en el mundo las decisiones se están tomando día a día. Los jefes de Estado, cada uno con su propia locura, porque hay algunos que francamente parecería que han perdido el eje, la cabeza. Hablo del caso de Trump, de Bolsonaro, etcétera, de López Obrador. Cada uno está haciendo un cálculo en el día a día. Y yo me quedo con lo que dijo Manes recién, qué está pasando con cada uno de nosotros. Y digo, en el día de hoy, yo, mi familia, los que me rodean, tenemos primero un objetivo: pasarla lo mejor posible, comer lo mejor y lo más sano posible. Sin duda. Vivir este día, el día de hoy, lo mejor posible. Pero hay una cosa que no se está diciendo mucho: cuidarnos muchísimo la salud, pero no del coronavirus,
del resto de los males que nos acechan. De todo, Pues por si supuesto. comemos ordenado evitamos si mantenemos la casa limpia evitamos la gastroenteritis, probablemente esquivamos las fiebres propias de una gripe. Si nos vacunamos, los mayores y los niños, prevenimos tener la comorbilidad, que es esa donde se juntan dos enfermedades y atrás se te monta un coronavirus. Entonces, ¿por qué? Porque si tenemos alguna dolencia, la que sea, obviamente de las que podemos evitar con buenas prácticas, no va a haber nadie, va a haber, pero quiero decir, no podemos distraer los recursos de los que van a atender al coronavirus. Aparte porque van a hacer lo que dijo Mane. Aparte porque... Obvio, en este momento... Sí, Mónica, te escucho, hay perdón. que cuidar, y con esto concluyo y los dejo seguir. Hay que cuidar a los que nos cuidan. Claro, exactamente. Porque si no hay eso. quien nos cuide, ¿quién nos va a cuidar? Si nosotros no cuidamos a los que nos cuidan, ¿quién nos va a cuidar a nosotros cuando hace falta que nos cuiden? Y lo más importante claro? para cuidarlos a ellos, Mónica, es seguir respetando el aislamiento, quedarnos en casa. Ayer el presidente lo dijo de manera muy clara, nos felicitó a cada uno de los argentinos porque hay que decirlo, la mayoría de los millones de argentinos están respetando el aislamiento. Y quiero dar también otra buena noticia para todos los sectores vulnerables. En las últimas horas estuvieron circulando muchísimos videos en provincia de Buenos Aires de personas que tienen la necesidad, obviamente, de salir a cobrar lo que reciben en cada uno de los cajeros que tienen cerca de sus casas. Y se armaban largas filas, largas colas. A ver, en primera instancia lo que se hizo fue criticar esto, pero hay que ponerse en los pies de cada una de estas personas que necesitan ir a obtener ese dinero, cobrar ese dinero para vivir día a día, poder comprar alimentos. Y lo que se va a implementar en provincia es un ordenamiento de cada una de estas colas. Que por DNI vayan a cobrar a los cajeros, que se pueda cobrar en cualquier cajero por más que no sea la red a la que pertenecen. Y también van a haber policías ordenando y que se respeten las distancias. Atención con esto, porque ahora en estos momentos se está reunido en Olivos el Comité Económico y también están en conversaciones con el Banco Central. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad, y atención con esto, quiero repetir la palabra, es una posibilidad, lo están hablando ahora, lo están tratando y seguramente lo van a anunciar durante el día si se concreta, que a partir del miércoles los bancos en la República Argentina vuelvan a abrir la atención al público para pagar las jubilaciones, las pensiones y la asignación universal por hijo. Recordemos que hasta el momento, desde la implementación de la cuarentena total, la gente tenía que ir a los cajeros automáticos y pasaba mucho, Moni, que los jubilados no tenían la tarjeta porque nunca habían ido a un cajero a retirar la plata, o se les había vencido, o no tenían la contraseña, y eso generaba muchos problemas. Sí, pero... Se está tratando de que vayan ahora, a partir del miércoles, a los bancos, si es que se concreta. No es todavía seguro de que los bancos van a abrir para la atención al público para este tipo de operaciones. Se está tratando y existe la posibilidad. Hay algunos bancos, Martín, y después ya vamos a tener más precisiones con respecto a estas cosas, probablemente a partir de mañana, que están implementando, adecuando los sistemas para que los que no tienen tarjeta o la han perdido o lo que sea, puedan cobrar con la huella digital. También. Algunos cajeros, no serán todos, porque esto seguramente demanda toda una estrategia tecnológica, una adaptación, que con un código y la huella digital puedan cobrar. Y otra cosa muy importante que hay que saber es que si tiene una cuenta bancaria, puede transferir plata a algún amigo, algún pariente, alguien que la necesita, que no tenga cuenta bancaria. Hay una manera dentro de las principales plataformas de los bancos, desde las cuales el que tiene cuenta bancaria puede hacer la entrega de efectivo directa. Claro. ¿Cómo es? La persona que va a recibir esa plata va a ir a un cajero con un determinado código y un monto fijo de dinero y va a poder sacar esa plata. Estas son cosas que con las que nos vamos a familiarizar en los próximos días y que son muy importantes porque hay mucha gente que se quedó en casa, 0 pesos y no tiene tarjeta de crédito, la necesita, y no tiene tarjeta de débito y no tiene nada. ¿Está claro? Supuesto. Que vamos a tener que conectarnos con toda esa nueva dimensión. Así que paciencia, paciencia. El que tenga todavía algo para comer en casa, vívalo con paciencia, que van a ir saliendo algunas situaciones. Pero paren ahí porque Montserrat Brizuela, nuestra compañerita, reaparece hoy en las pantallas. Está en un móvil en San Martín. ¿Qué estás haciendo ahí? Contanos, Monse. ¿Qué tal, Mónica? ¿Me escuchás ahí?
Perfecto. Bueno, estamos aquí en una de las sedes de la Asociación Argentina de Técnicos en Laboratorio, ¿sí? Estamos acá porque cuando hablamos de cuidar a quienes no cuidan, hablamos de médicos, hablamos de enfermeros, pero quizás dejamos de lado a aquellos que son los primeros en esta cadena, son el primer eslabón, ¿sí?, de esta cadena. ¿Y por qué lo digo? Son aquellas personas que están instruidas para tomar la muestra que después va a determinar si una persona efectivamente tiene coronavirus positivo o negativo. Y por eso nos recibió aquí muy gentilmente José de Rosa, ¿sí?, que nos va a estar explicando algunas cuestiones. Vamos a estirar el brazo y a recibir, obviamente, esta distancia prudencial que tenemos que tener con José. Muchas gracias por recibirnos y, bueno, estamos atentos para ver cómo se toma esta muestra tan elemental para la vida de las personas. Bien, no, gracias a ustedes por venir acá a la sede de Atalac. Saludo a la gente del piso. Y como decía Monse, Mónica y los chicos, nosotros damos el primer toque al sistema de salud porque es la toma de muestra. O sea, cuando el paciente entra con protocolo de coronavirus, en los distintos lugares privados o públicos, se encuentra con el técnico en laboratorio, que es el primero que va a hacer el procedimiento de toma de muestra. Y bueno, acá estamos para ver si le podemos explicar a la gente que es un procedimiento sencillo, que no duele dentro de tanto caos, tanta preocupación, bajar un poquito con esto, que es una toma de muestra muy sencilla y es lo que les quería mostrar en este momento. ¿Sí? El paciente va a estar, como acá tenemos un corte anatómico, ¿sí?, por el distanciamiento social obviamente, el paciente va a estar con la cabeza a 45 grados, ¿sí? La cabeza a 45 grados y el técnico lo primero que va a hacer, obviamente con todos los materiales y ahora vamos a explicar, con todos los elementos de protección personal, ¿sí?, va a ingresar con el hisopo en la nariz y va a ingresar al fondo de la nariz. Esto no tiene que preocupar y se va a girar el hisopo de esta forma, ¿sí? ¿Esto qué va a generar en el paciente? Un poquito de malestar y un poquitito de lagrimeo, ¿verdad? Y esto va a ser en cada narina, ¿verdad? Esto se termina este procedimiento y el técnico lo que va a hacer después es el típico, que esto sí lo conocemos mucho, con el baja lengua, ¿sí?, tomar la segunda muestra, que es la más conocida de la atrás de la garganta, digamos, ¿sí? Y con el hisopo va a ir a la garganta. Ese es el procedimiento, es muy sencillo, que espero que pase la menor cantidad de gente posible por este procedimiento. Y lo que sí queremos remarcar, como hablábamos con Monse, son los elementos de seguridad, ¿sí?, los elementos de bioseguridad que marcan, ¿sí?, el personal de la salud. Estos son, viste que ahora, Mónica, estamos todos con el tema de los barbijos sí, barbijos no, y todo este tema. Ahora, el personal de la salud, si no tiene este tipo de barbijos, vamos a tener un problema muy grave, ¿sí? Porque, insisto, yo tengo que tener al paciente a esta altura para tomar la muestra. Si yo no tengo mi elemento de protección personal, puedo tener mucho riesgo de que al tener la boca del paciente abierta y al tener un hisopo en la nariz, pueda venir lo que hoy estamos hablando con ese flush, ¿sí?, del paciente. Obviamente no a propósito, este paciente está con sintomatología, con fiebre, con tos, quizás estornudando, y esta es la distancia que tenemos que tener. Obviamente no tenemos distanciamiento social, no lo podemos tener porque no podemos hacer una buena toma de muestra. Por eso es muy importante y es indispensable. Sí. No, te quería preguntar, ya que estás explicando con tanto detalle, es ¿qué tipo de equipo está usando la gente que toma? ¿Es el equipo completo, con antiparras, con barbijo, con guantes, con el traje totalmente impermeable? ¿Cuál es el elemento ideal de protección más allá de que tengamos acceso o no, todos los que tengan que hacer eso al equipamiento adecuado? Bien, esa es la pregunta excelente, Mónica, gracias por preguntarlo. Acá tenemos una antiparra, ¿sí? La antiparra obviamente la tenemos que tener sí o sí, o sea, protección ocular con la antiparra y la protección de nariz y boca. Es fácil, es sencillo, no es para alguien estudioso esto. Nariz y boca con estos barbijos. Acuérdense la especificación, ¿qué pasa? Esto es barbijo quirúrgico, este es barbijo quirúrgico y este es barbijo N95. Hoy, la verdad que con todo este lío estamos todos siendo un poquito especialistas de los barbijos. El barbijo quirúrgico
Hoy está indicado, según la Organización Mundial de la Salud, no es que lo digo yo, está indicado exclusivamente para el paciente que tiene algún síntoma, fiebre, tos, resfrío, y va a un lugar de salud que no tiene que ir o que tiene que estar en algún lugar que no. Entonces, ¿qué hace el personal de salud? Le coloca al paciente el barbijo quirúrgico, ¿sí? Ahora, este barbijo lo que va a impedir, ¿sí?, es que el paciente, si tose o si tiene algún estornuda, van a quedar la mayor de las partículas en este barbijo. Ahora, para protegernos nosotros que estamos en la salud, los médicos, los enfermeros, los que estamos en contacto con esto, tenemos que tener sí o sí este barbijo. Ahora, lo estamos viendo en la calle este barbijo. Por eso es que estamos con un problema grave, Mónica, y no es, el sistema de salud está colapsado y no está llegando esto a los lugares de salud. Déjame agregar un dato, Mónica, sobre el barbijo que estamos viendo en la vía pública. De hecho, hay muchos policías, gendarmes que lo están utilizando, y es que la partícula y el virus no sale, pero sí entra. ¿Es verdad esto? Claro, este tipo de barbijos, insisto, los barbijos quirúrgicos, sirven para que, digamos, cuando uno estornuda o algo, no salga. Ahora, cuando uno respira, puede respirar normalmente y pueden ingresar las partículas. Entonces, no termina siendo un excelente método de seguridad para la gente que no lo tiene que usar, que es la gente que está en la calle, y sí para los que realmente lo necesitamos, que es todo el personal de la salud. José, esa muestra... Ahora, ¿cómo se... Perdón, Mónica, perdón. ¿Cómo se protege? Yo te pregunto algo. ¿Cómo debería protegerse el personal, por ejemplo, de gendarmería, de policía, que está trabajando en los peajes o en los retenes de seguridad, donde cada 10 segundos están interactuando con una persona, donde no te están tocando ni el documento, ni el papel, sino que lo miran a la distancia, pero que están en un contacto relativamente próximo? Mónica, esto es fundamental. Continuamente tocan un papel, alcohol gel. Tocan un documento, alcohol gel. Este es el método de protección. O sea, el paciente, imagínate que estamos un hipotético caso, una persona con fiebre que se encuentra en la calle, directamente te tendría que toser o estornudar en la cara, como para decir que sería algo, una fatalidad. Por eso, ante el contacto de cualquier cosa que digamos que un paciente con síntomas, es el alcohol gel. Si uno tiene el alcohol gel cerca, los chiquitos, cualquiera, ese es el elemento de protección que necesitaría usar la gente que está en contacto en la calle, pero recordemos, quizás es gente que no tendría que tener sintomatología, ¿verdad? Claro. José, esa muestra que ustedes extraen, ¿son aquellas muestras que luego se envían a los centros donde se analizan, como por ejemplo el Malbrán, o directamente la analizan ustedes mismos? Bien, y acá tenemos otro problema, no sé si es Germán, no sé si... No, Martín. Bueno, acá tenemos otro problema, que es la descentralización de laboratorios. Se está viendo ahora, y los laboratorios privados muy poquitos están habilitados para este tipo de estudios, muy poquitos, ¿sí? Entonces sigue centralizándose en muy pocos hospitales y, insisto, lugares privados hay muy poquitos en los que se toma la muestra. Ahora, la pregunta es buena. Si yo tengo que enviar esta muestra, los hisopos que yo tomo se van a poner en otro contenedor, ¿sí? Y esto en un triple empaque, que es por lo que marca la Organización Mundial de la Salud, en un triple empaque van a ir a los laboratorios donde procese, sea el Malbrán o alguno de los descentralizados que el gobierno ¿Ya han enviado de estas muestras, o cuántas tienen en cola de espera para mandar? No, nosotros somos una institución que capacita, nosotros no somos un laboratorio de análisis clínico, sino somos una institución que nucleamos a los técnicos para llevarles capacitación, para llevarles instrucción y para tratar de que estén lo más cuidado posible, que es lo que nos está faltando. José. De hecho, también
Perdón, Pampa, lo único, ellos tienen un micro, sí, que ponen a disposición también, creo que lo han ofrecido ya todavía sin respuestas, pero para poder ayudar es un micro que está equipado, justamente en este caso sería para tomar un muestreo de las personas. Bueno, todavía no han contestado oficialmente si lo van a utilizar o no, pero este tipo de ayuda es la que ellos desde esta asociación pueden proveerle al Estado. Sí, Pampa, te escucha. Un laboratorio móvil. José, ahora, ese hisopo que va en ese triple empaque, lleva al Malbrán, ¿cómo es el estudio? ¿Se pone ante un reactivo? ¿Es un líquido? ¿Cómo es? ¿Cómo se analiza esa muestra? Bien, hoy se está trabajando con el método que es el método de PCR en real time. Es un método extremadamente complejo. Ahí, si bien conozco el tema, mucho no me quiero meter, eso sí es bien bioquímico, ¿sí? Y acá siempre nosotros respetamos cada uno su lugar, pero es un proceso complejo de amplificación de lo que es el ARN, el RNA, bueno, todos procesos muy complejos, pero bueno, nuestro ministro de Salud por ahora es lo que quiere que ingrese al país. Se dice que hay reactivos de test rápido, no sé si los conocen, los de test de embarazo, ¿sí? Que el test de embarazo tradicional de farmacia que se pone una gotita, bueno, en el caso de la orina, nosotros lo hacemos con sangre y hay una corrida en la que marca si es positivo o no. Bueno, esos test rápidos están con un tema muy controversial en el mundo. En España se compraron muchos reactivos, fallaron, hay un 30% de especificidad. Y bueno, está complicado ese tema que los especialistas seguramente lo deben seguir tratando. Obviamente que eso sería mucho más rápido, mucho más sencillo, porque imagínate que esto llega al laboratorio, ya no sabemos cuánto tiempo tarda. Acuérdense que hoy la logística está bastante complicada también. Entre que la logística es lenta en las provincias y demás, después llega al Malbrán y en el Malbrán demoran 4 horas, pero hay que ver cuántas muestras tienen antes, ¿no? Bueno, quiero agradecerles a De Rosa por esta información, por esta manera de explicarnos tan didáctica que tenía. Gracias, José, y gracias, Monse. No, a vos, gracias. Mónica. Todo esto que contaron nos... Bueno, gracias. Y todo esto que contaron nos sirve para reforzar una idea y un concepto. Mientras nosotros estamos en un lugar más reservado, más preservado, cumpliendo la cuarentena estricta como la inmensa mayoría de los argentinos, salvo los que tenemos que ir y venir hacia nuestros lugares de trabajo, hay un montón de gente que está afuera de sus casas, trabajando y corriendo riesgos. Los que reciben las muestras, los que analizan las muestras, los que están en los hospitales, las fuerzas de sanidad, los médicos, todos están corriendo riesgos y la gente que está en casa tiene la obligación de cuidarlos. Porque cuando los necesiten, ellos van a estar ahí y hay que tratar de que ellos lleguen sanos y fuertes hasta el final de la pandemia, todos y cada uno de ellos. Recuerden también que toda esta gente vuelve a su casa, con todo el estrés que esto significa, porque el que sale a trabajar vuelve a su casa, que es su lugar, y ahí también tiene que seguir con protocolos para cuidar a los suyos. O sea, un estrés que no tiene fin. Hay que tenerlo claro. Bueno, hoy el presidente de la Nación estuvo hablando con Radio Con Voz, estuvo durísimo, ya venía en esta línea desde ayer cuando trató a los empresarios que están dejando fuera de sus puestos de trabajo a gente miserable. Hoy volvió con el tema, él se refería a una empresa puntual que anunció en las últimas horas el desplazamiento de 1.400 y tanto de trabajadores que estaban dentro de una modalidad de contrato, no era la planta estable. Escuchen lo que dijo el presidente y después lo hablamos. Es obvio que en el discurso de ayer hubo una referencia, cuando vos hablaste de los empresarios que despiden gente y dijiste, les toca ahora ganar menos, todo el mundo estaba hablando de Techint, que despidió 1.400 trabajadores. ¿Es así? Es uno de los casos, sin ninguna duda. Y fue el caso que estudió publicidad y el caso que más me conmovió, porque pues no es momento de hacer eso, simplemente, porque es una falta de solidaridad enorme. Una sociedad que descarta no es una sociedad, es una perversión. ¿Qué le puede pasar a una empresa que durante un mes trabaje menos? Que gane un poco menos. Has ganado tanta plata a lo largo de tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo. Hermano, esta vez colaborá. Lamento mucho que no se entienda la gravedad y la dimensión del problema. Y el otro día, hablando con Andrés Manuel López Obrador, yo le hablaba de que había que tomarse este tema muy en serio, y le hablaba de mi preocupación por Brasil, porque Brasil a su vez
es el 70% del Producto Bruto Sudamericano. Y es nuestro principal socio económico. Y la verdad es que uno teme que con esta lógica entre en la misma espiral en que entró España, Italia o Estados Unidos. Bueno, esto es parte de lo que dijo el presidente de la Nación hoy en contacto con una radio. Alberto Fernández está convertido en una suerte de vocero de sí mismo. Él está encarnando la comunicación en este momento de crisis y eso le exige una doble tarea. De todas maneras, con respecto al tema de los salarios, la empresa Techint lo que dijo fue que en este caso se trataba de trabajadores que tienen un determinado tipo de contrato que cuando se interrumpe una obra cae. Pero bueno, acá empieza otro tipo de debate muy fuerte porque tiene que ver con lo ético y lo legal, lo legal y lo ético. Algunas cosas que son legales, que están protegidas por un contrato, probablemente la gente de Techint tenga razón, ese contrato en circunstancias normales se para la obra y ya está convenido de que se caen los contratos. La realidad es que acá hay una cuestión, una dimensión nueva, que es la ética y es la solidaridad, que tiene que ver con que el que tiene espaldas más fuertes tiene que tratar de sostener sus propias espaldas, pero también sostener a los de abajo, no descolgarlos. Fíjate, Mónica, un verdadero dilema ético para muchos. Fíjate, Mónica, que Alberto Fernández, conocedor de leyes, es doctor en Derecho, pide solidaridad. En otro momento, en otro contexto, con otra situación, podría tranquilamente, no sé si la palabra es amenazar, pero sí decir que va a poner al Congreso todas las leyes en contra de tal o cual empresa que pueda llegar a hacer algo. En este caso, lamentablemente hay jurisprudencia, hay doctrina, está la ley de contrato de trabajo que tiene 2 artículos que son puntuales y que hablan de este contexto, hablan de razones de fuerza mayor. Y por eso Alberto Fernández llama a la reflexión al empresariado y le pide que tenga solidaridad, porque sabe que si van a lo jurídico, estas empresas podrían tomar estos 2 artículos, que son el 221 y el 247, que hablan de esto. Y aparte expliquémosle también a la gente, porque muchas veces se escucha que nosotros que nos decimos Paolo Roca, Techint. Cuando dicen Techint, no es una empresa grande, no es una empresa muy grande, es de las 3 empresas más grandes del país. Es una multinacional hipercolosal que obviamente puede bancar el contrato de 1.400 trabajadores. De hecho, en este momento hay una reunión, o se está por generar en algunos minutos una reunión entre el Ministerio de Trabajo, el gremio de la UOCRA, que es el gremio de la construcción, y representantes de la empresa para intentar buscar una solución a todo esto, porque recordemos, son 1.400 trabajadores que fueron echados de una empresa que es inmensa, gigantesca y que obviamente tiene la capacidad económica de bancarlos en este momento. Siguiendo la línea de esto que marcamos, Mónica, la semana pasada el propio Alberto Fernández en teleconferencia del G20 dio algunas frases contundentes con respecto a qué va a pasar a nivel mundial de acá en adelante. Si va a seguir el egoísmo o no, si va a acabarse el tiempo de los codiciosos, así lo dijo, y también pidió que se arme un fondo mundial de emergencia humanitaria. Quiere que se cambie un poco este paradigma que hoy rige en nivel mundial. Lo planteamos recién. A ver, ¿qué va a pasar a partir del 13 de abril? ¿Va a cambiar nuestra vida? ¿Va a cambiar qué vamos a poder hacer? Lo que tenemos que plantear, imagino yo, después de esta pandemia mundial, es qué va a pasar a nivel global. ¿Qué va a pasar con las políticas de cada uno de los países que demostraron que los más vulnerables quedan expuestos ante una pandemia, que no había ningún trabajo, ningún estudio hecho de cómo afrontar una pandemia mundial y están quedando absolutamente todos expuestos, Mónica? Yo vuelvo a lo más chiquitito y a lo más próximo. En función de todo esto, en las próximas horas nuestras dirigencias, muy especialmente los niveles de intendentes, de gobernadores, van a ser puestos a prueba. Y van a ser puestos a prueba en su capacidad, su vocación de servicio, de entrega y su capacidad de adherir rápidamente a las soluciones para la crisis. En el municipio, el otro día hablaba, entiendo que es el municipio de Tigre. El municipio de Tigre tenía que recibir el pasado viernes 52 millones de pesos en concepto de tasas municipales y solo recibió 2 millones. Con esto quiero decir, el que puede pagar, tiene que pagar. Tiene que sostener la cadena de pago, sostener la economía, sostener la rutina de la continuidad del pago.
Probablemente no tenga argumentos para no hacerlo, pero la realidad es que hay una dimensión ética y solidaria que nos obliga, sin duda, a pensar cada uno de los pasos que damos. Esperen un poquito, está Juan Pablo Chiesa, que es abogado laboralista. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué estrategias hay en este momento para los empresarios? Me paro también en los pequeños y medianos empresarios y los trabajadores para surfear este momento, donde la gente siga recibiendo su plata y las empresas puedan, y no me refiero en este caso a las grandes empresas que suponemos que pueden resignar buena parte de sus ganancias y sostenerse para sostener a la gente. ¿En qué se está pensando en este momento? Bueno, vamos a ser claros para que la gente pueda entenderlo. Es un tema muy técnico, pero vamos a hablar claro del tema de los trabajadores y las empresas. Bien lo dijo recién el compañero del artículo 221 y 247. Ahora bien, la resolución 219 del ministro Claudio Moroni fue muy clara en dividir los trabajadores en dos sectores y que todo tipo de trabajador debe cobrar el salario en los próximos días, el salario de marzo. Los trabajadores esenciales, no hay ninguna discusión, y los trabajadores aislados, hay dos subclases. Los que hacen teletrabajo van a cobrar su salario normalmente en su casa, y los que no hacen teletrabajo, ya sea porque la empresa no tiene teletrabajo o no tiene los insumos para proveer el teletrabajo, van a cobrar el salario igualmente, pero la parte de la cuarentena no remunerativo. ¿Qué significa? No está sujeto a aportes, el empleador, el trabajador no le descuentan el 17% y la empresa no paga aportes y contribuciones. Dicho esto, en la Argentina todos los trabajadores privados dentro de poco tienen que cobrar sus salarios en su integridad de esta manera que acabo de anunciar. Ahora bien, esto que yo acabo de anunciar... Lo repasamos, lo vamos a repasar. Perdón, lo vamos a repasar porque me parece muy importante el concepto que has dado. Los trabajadores que hacen teletrabajo, que están pudiendo cumplir sus funciones a la distancia o presenciales, van a recibir su salario completo, tal cual estaba planteado para una situación de normalidad, y a su vez el empleador tiene que hacer los aportes por ellos. Los que no están pudiendo hacer teletrabajo por las características del trabajo que hacen, porque no disponen de los medios para hacerlo, por lo que fuere, van a recibir su salario completo, pero el empleador va a ser liberado de las cargas patronales, digamos, de las cargas van a quedar stand-by las cargas patronales, ¿correcto? Lo explicaste muy bien, esta última parte, los que están en la casa aislados y no tienen para hacer teletrabajo, van a cobrar los días de cuarentena, por ejemplo, del 16 al 30 de marzo, en forma no remunerativa. ¿Qué significa? Que el trabajador, esa parte, no va a soportar el 17% de descuento, se lo lleva puro. Y el empleador va a estar exento de pagar los aportes y contribuciones. No así la RT y la obra social. Y sobre esta resolución les comento que hay un refuerzo normativo de la ley 20744, la ley de contrato de trabajo, el artículo 223 bis, que refuerza lo que dijo Moroni, estableciendo que en caso de fuerza mayor o disminución de trabajo, los empleadores van a pagar a las personas que están en las casas una forma no remunerativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la resolución, cuando quieran atacarla por ser una norma de un raigambre más bajo que una ley, tenemos el artículo 223 bis de la LST que le da ese soporte normativo para darle fuerza legal. Con esto quiere decir que todos los trabajadores... Perdón. Juan Pablo, muchas gracias. Nos tenemos que ir a la pausa. Vamos a seguir hablando mucho de estos temas y en algún momento volveremos a los que tienen contratos especiales que pueden haberse caído, ¿sí? Gracias, quedó clarísimo. En un segundo volvemos. Quédate en casa. ¿Dónde vas a ir? Quédate. Acá estamos en Crónicas de la Tarde acompañándote, haciéndote el aguante en la cuarentena, haciéndonos el aguante mutuamente en la cuarentena, viendo qué pasa de puertas para adentro en algunas
en algunas casas, en algunas familias. Iliana Calabro, ¿qué es de tu vida, Iliana? ¿Cómo la vas llevando? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica, y a todos los que están en sus casas. Gracias por esta posibilidad de acercarme a ellos. Y acá estoy ahora solita. Se me hizo más sencillo el comienzo de cuarentena porque a mi sobrina la agarró acá en casa y con mi hermana y tanto trabajo que está teniendo con su programa, con la radio a la mañana y trabajando fuera todo el día, me propusieron si no quería quedarme con Mía para arrancar la cuarentena junto al papá de ella, Martín. Así que me confiaron la primer parte de esta cuarentena a mi sobrina, que fue de verdad un regalo del cielo porque la pasamos re lindo, porque compartimos de todo, desde invasión de polillas. ¿Cuánto tiene Mía ahora? ¿Cuántos años tiene Mía? Mía tiene 10 años y está por cumplir los 11 en mayo, si Dios quiere. Ojalá termine la cuarentena para el festejo, pero bueno, viste, es una nena que nos extrañamos mucho, porque en el verano este año no me pudo venir a visitar, a veces pasa unos días de vacaciones cuando hago temporada conmigo, y bueno, y era un poco la posibilidad de estar juntas y en convivencia todo el día, pero de verdad extrañaba mucho a sus papás y por eso que el sábado hizo uso de esa posibilidad el papá de llevarla con él y bueno, y entonces siguió la cuarentena en compañía de su papá, está siguiéndola. ¿Y vos con quién estás? ¿Con quién la estás pasando? Sola. ¿Sola? Sola, sí. Mi mamá está acá a media cuadra, pero yo ahora que se fue Mía, opto por no salir, por cuidarme mucho, porque está hasta ahora con la señora que trabaja con ella, con Roxana, con quien se lleva muy bien, que quiso quedarse con ella a cuidarla hasta yo no sé si Coca te estará escuchando, ahora, Coca. Sí, porque pero aprovechamos para mandarle un beso grande, pedirle que se recontracuide. Sí, a veces, viste, me costó un poco que entendiese, porque dice, al principio dice, y por media, porque ella estaba en mi casa el viernes a la noche y le digo, bueno, mamá, a las 11:30 te tenés que ir a tu casa, le digo, porque arranca la cuarentena. Y dice, sí, bueno, nos vemos, me dice, viste, pero no tomaba conciencia. Y entonces me decía los primeros días, dice, por media cuadra no me van a llevar presa si hacemos media cuadrita. Y digo, bueno, mamá, esto pasa así, vos te tenés que tratar de quedar, y aparte, de hecho, le tengo prohibido que salgan hasta comprar cosas, porque viste que hoy hasta el pedido te lo llevan a tu casa, al menos por acá. Claro. Y entonces le digo, vos todo lo que llegas, que Roxana lo lave, lo meta, lo zambulla en la lavandina con agua, le digo, lo esterilizan bien y que no tengas contacto, porque sabemos que todas las personas mayores están como mucho más expuestas a que prenda este virus, ¿no? ¿Y vos entonces, qué haces Sí. ¿Qué hago? Bueno, ¿Qué haces todo el día? Me dijeron que cocinás muy bien. Mira, ya me voy a recibir en cualquier momento de gasista, porque destapé todas las hornallas de mi cocina que andaban más o menos. De electricista, porque arreglé todas las luces de todos los balcones, arreglé una y dije, ojo con los dedos en el enchufe. No, bajo todo, hago todo bien, porque lo único que me falta es tener que quitarme agua. El otro día se me tapó cocino mucho y bueno, tenía un montón de platos que se me habían juntado, con Mía habíamos hecho una torta gigante, entonces bueno, se me tapó la pileta, empezó a inundarse y digo, ¿qué hago con la cocina inundada? Bueno, intenté llamar al portero y llamé a Pedro Alfonso, porque se llama Pedro mi portero, lo llamé a Pedro Alfonso, le mandé el mensaje. Y viste, considerando que no me contestaban, después contesta Pedro y dice, mira, yo iría, pero estoy acá con Paula, los chicos, me queda, y la cuarentena, viste, que no te dejan salir, me dice Pedro. Bueno, no, es que hay que arreglárselas sola, mujer. Me arremangué
y arreglé la pileta. Entonces ya soy plomera, gasista, electricista, cocinera, tengo tantos rubros. Supongo que voy a trabajar en alguno de ellos porque hasta que vuelvan a abrir los teatros vamos muertos. Así que me sigo interiorizando en todos los oficios que puedo llegar a aprender en esta cuarentena en casa. Pero bueno, atención con los pequeños accidentes domésticos. Yo quiero poner acá un dejo de sensatez, porque la gente a medida que se van rompiendo los dispositivos, las máquinas, los lavarropas, las luces, hay que cuidar todo al mango, porque se te rompe algo. Se te rompe el lavarropas, ponele, y te quedás fregando de acá a la eternidad dentro de tu casa. ¿Entendés? Sí, bueno, y te lo digo ¿Cómo que no vas es a arreglar fácil yo sobreviví a la temporada sin lavarropas, porque mi vecino tenía lavarropas, que era Alejandro Huevo Müller, pero era un trastorno ir a pedirle a él que me dejase entrar a su casa para lavar la ropa. Entonces yo llegaba al teatro, me lavaba, así fueran las 5 de la mañana, lavaba mi ropa, al día siguiente aparecía sequita, ¿viste? Entonces, la verdad que sí, hay que tener mucho cuidado porque todo termina más allá de que uno tenga el tiempo para desarrollar, termina siendo, y aparte de cuidarse mucho de no tener ese accidente doméstico que te lleve a una guardia, en donde hoy están necesitando tenerla disponible para alguien. Decía lo de los dedos del enchufe. Si no sabés de electricidad y se te quema una lamparita, llama a alguien, pedí un tutorial, tomá todos los recaudos, pero no te pongas a resolver un tema y quedás electrocutada porque te encuentran el... Por eso, no sé cuándo te encuentra. Y mejor hacer tortas. A mí Coca me va a encontrar porque me llama cada rato. Donala, ha llegado el caso. Alguien se va a enterar. Pero no, si yo me doy maña, y aparte que yo soy alguien que disfruta mucho de la casa, ¿no? Lo que sí es distinto cuando vos elegís quedarte hasta cuando uno tiene la obligación de quedarse, ¿no? Y un poco, bueno, ahí cuando se fue Mía sentí como esa falta, ¿no? De esa personita que te llenaba el día. Así que, pero bueno, nada, hago actividad física. Después meditación, siempre recién Manes nos decía, hay que respirar hondo, 3 veces respirar. Respirar profundo. De paso, testear cómo tenés los pulmones y sentir que te entra el aire. Pero sabés que yo hago meditación y me parece que es un momento en donde todo esto que nos está pasando nos tiene que servir para cambiar. ¿Viste? Todas este tipo de situaciones, y a mí que bueno, me ha tocado pasar varias, creo que uno le tienen que servir para ser mejor persona después, ¿no es cierto? Y esto de conectarse con uno, hay una cosa que es verdad, que no hay ruidos, entonces yo tengo la bendición de estar frente al jardín botánico, una plaza, y hay horarios en donde se siente esto como cuando estás en el campo, ¿no? En medio de la ciudad. Sí, se sienten pajaritos en el medio de la ciudad. Sí. Bueno, Iliana, creo que ya te tengo que ir es fabuloso. Te tengo que ir despidiendo. No, mi amor, gracias por Te tengo que ir despidiendo. Y gracias, feliz, guarda con los cortocircuitos. No, pero hay que hacerlo. ¿Qué va a hacer? Hay que hacerlo. Es decir, si no subía a plan. Bueno, Iliana, hasta la próxima. Ponete a cocinar cosas ricas. ¿Sí? Mucho cocina. Bueno, me tengo que despedir del estudio. ¿Cómo están Nacho, Martín, Pampa, Monse? Bien, ahora directo a casa, seguir con la cuarentena. Directo a casa. Exactamente. Directo a casa. De casa al trabajo, del trabajo a casa. Directo. Chau, chicos. Hasta mañana. Gracias. Recuerden ustedes que seguimos con Crónicas de la Tarde. Respiren 3 veces hondo. Sientan que el aire entra, que está todo bien. Hasta mañana.